Un pequeño aviso antes de empezar con el video. Considere volverse un Patreon con el link en la descripción y obtenga beneficios exclusivos. Estos insumos son utilizados para la compra de materiales y utilería que hacen posibles estos shows. Y si eso no está dentro de sus posibilidades, considere ayudarme con su suscripción, campana, su me gusta y lo más importante, compartiéndolo con sus amigos. El auténtico Goodman. Hoy les ofrecemos ¡Para afuera! Una vez más le doy las gracias a todos los que asistieron a ver este episodio de esta temporada, pero ¿saben? Me he dado cuenta de que en todo este tiempo jamás me he tomado la molestia de dar al umpire de nuestros partidos de béisbol la relevancia que se merece. Al final, un umpire es quien está para hacer que las reglas del juego se cumplan, es quien está para asegurarse que todo sea justo y que en cierto modo cada quien tenga lo que se merece. ¿Qué sería de un juego sin las reglas? En especial del béisbol. Sería solo un conjunto de gente corriendo por allí haciendo lo que se les dé en gana. La conducta antideportiva es castigada en casi todos lados. Si no sabemos comportarnos correctamente con los demás, eso es ser antideportivo. Y a eso el referí dice ¡para afuera! Ahora sí, ingreso a clases, nuevo salón, nuevo grado, nuevo todo. Empezando el curso escolar de 2022 y ya no tenía a Kelso entre mis amistades. Expulsarlo de la Sagrada Logia Selenita no fue una decisión errática tomada por lo que hizo, sino que fue una elección tomada en conjunto por mí y todos los demás hermanos de la logia, porque él nos cortó el contacto a todos y dejó de hablarnos a todos. Habían pasado meses sin que él llegara a las reuniones y simplemente ya no vimos más caso en guardar una silla para alguien que ya no volvería a ocuparla. Jeremy, mi vecino de al lado, ahora era mi mejor amigo, pero estábamos en grupos de llegada y salones diferentes, sin mencionar que ya era muy tarde para solicitarle cambios al prefecto porque ya había empezado el año escolar. Era el Instituto Santiago, llamado así tras Santiago el Mayor, uno de los 12 apóstoles. Era mi penúltimo año antes de terminar la preparatoria. Francamente, no sabía ni con qué expectativas me iba yo a reintegrar al colegio, excepto por lo nervioso que me tenía la idea de que me llamaran para darme problemas. Luego de tanto tiempo en el que los desgraciados tuvieron de lejos a todo el estudiantado, o mejor conocidos para ellos como los juguetes a los que pueden maltratar para liberar el estrés, algo me decía que ahora se desquitarían por todo el tiempo perdido. Tenía miedo de que me hubiese metido a un problema con un par de personas que, bueno, me usaron de intermediario para su dilema amoroso, a pesar de que les dije muy específicamente que no me importa su relación. Casualmente uno de los involucrados era el sujeto misterioso de aquella ocasión del complot quinceañero. Todo iba normal, estaba en mi pupitre y ahora sin absolutamente nadie con quien hablar. Entonces, formamos todos nuestra fila india y nos llevan al auditorio gimnasio para ver el interminable acto introductorio de bienvenida. Reitero que algo se sentía fuera de lugar. Había un aire muy diferente. Era casi como si pudiese oler los problemas. Había una atmósfera negativa por doquier. Al volver al salón de clases a recibir las materias con normalidad es que llega la maestra Laverne. ¿Quién era la maestra Laverne? Bueno, por mera casualidad, había dos maestras hermanas dando clases en primaria. Eran hiper, ultra, mega, turbo, nitro, tarta, María de uranio religiosas. Las hermanas Lorraine y Laverne, conocidas y aborrecidas por todo el estudiantado. En este caso, el referí ya había gritado ¡para afuera! Hace mucho tiempo, pero no. Laverne volvió desde las bancas y de algún modo logró llegar a dar clases de economía mundial a los grupos de secundaria cuando antes daba clase de fe en primaria, con una gran sonrisota que no se hacía de notar tras su mascarilla. Pero era evidente cómo me veía con esos ojos. Me llama y me dice que la supervisora de grado quería hablar conmigo. ¡Lo sabía! ¡Sabía que venían los problemas!
Los supervisores de grado eran un conjunto de autoridades que, como el nombre lo dice, procesaban todo caso concerniente respecto a su respectivo grado asignado para que así el prefecto pudiese seguir esnifándose el dinero de las mensualidades o lo que sea que el prefecto le gustara hacer en su oficina. Llego con la supervisora que jamás había conocido antes. Le veo la cara a una maldita gorda, desgraciada, estúpida, ignorante, hija de la cien puta parida de cabeza, asquerosa, artimaña, podrida por dentro, chabacana, muy remil puta, imbécil. Dirán las doñas ofendidas con prismáticos y collar de perlas. Si me expreso así de este adefesio, a quien a duras penas puedo llamar un ser humano, es por todos los problemas que me dio durante ese año 2022. Pero empecemos por este pequeño incidente. De algún modo, sin jamás haberme visto antes, sin saber nada de mí, fue a buscar quién soy, hizo las preguntas que tenía que hacer y me llamó a su oficina para preguntar: ¿Usted se corta el cabello? Sí, me lo corto yo mismo, porque no hay un solo barbero en la ciudad que sepa hacerlo como a mí me gusta, le dije. De hecho, es algo que sigo haciendo hasta este presente 2026. Pues a mí no me interesa si le gusta o no, me dice como si su papá fuera barbero y lo hubiese ofendido con lo que le dije. Me dio una hoja de citatorio que exigía que fuera a una barbería a cortarme el cabello y hasta tenía una fecha de caducidad, su sello personal y una firma para hacerlo oficial. Las normas sobre el cabello están en todos lados, dirán algunos. Bueno, este maldito pedazo de mierda me llamó solo a mí en todo el día porque le dije que efectivamente había gente con cabello hasta los hombros a las que no les había dicho nada. Dijo que lo haría eventualmente, pero no lo hizo. ¿Cómo lo sé? Porque las 4 paredes de su maldita oficina estaban justo al lado, a no más de 10 metros de mi salón de clases y eran perfectamente visibles desde la ventana, por eso lo sé. Ese maldito colegio era un gran fanático de hacer eventos muy seguido y sin avisar, en el que nos sacaban de clase y nos hacían siempre ir todos en fila hasta el auditorio a escuchar lo que sea que tenían para decir. Muchos eran simplemente reuniones religiosas o misas espontáneas de la nada, sin mayor detalle. Los miércoles era día de clase de deportes, entonces llegábamos con nuestro uniforme deportivo. Pero aparentemente se inventaron una nueva norma que decía que en los días de misa espontánea sin avisar tenías que llegar con uniforme regular. ¿Y cómo iba a saber yo eso? Insto en que esta gente no tenía a la disposición ni fácil acceso al reglamento, así que era muy sencillo para cualquier maestro inventarse la nueva norma del día que quisiera sin ningún problema. El despreciable e infame producto de Satanás me saca del salón, pero ahora ya no para ir a su oficina, sino al pasillo para que lo vieran todos. La Verne estaba muy complacida de ver que me llamaran de nuevo, en menos de una semana. Yo estaba temblando del miedo, pero mientras pasaba por dentro del marco de la puerta era como si algo en mi sistema hubiese cambiado y me hubiera dado valor. A veces pasa que alguna autoridad la toma contra ti y se vuelve fanática de molestarte porque le divierte verte reaccionar o cualquiera sea el motivo, y allí es donde debes ser claro y hablar cuando sabes que no mereces esa basura. Tan pronto me reclama por el uniforme le dije: mire, supervisora Clarabelle, no puede venir a decirme que no llevo el uniforme correcto por venir de deporte cuando hoy mismo hay clase de deporte. Les encanta hablar del correo electrónico estudiantil y como es el único medio de comunicación fuera de lo presencial, pues en mi correo a mí no me ha llegado nada. Y listo, se calmó por un momento, pero simplemente estaba cambiando de estrategia. La gorda mequetrefe ahora iba a hacer sus ataques desde lejos con su compañera en el mal, la maestra Laverne. De repente se inventaron lo de hacer inspecciones. Todo mundo de pie, a ver, cabello, mascarilla bien puesta, no aretes, no collares, no pulseras, pantalón planchado, uñas recortadas, zapatos bien lustrados, calcetines. Calcetines. Quiero dejar bien en claro de que a pesar de que este colegio era un lugar horrible desde antes, nunca había llegado a tales extremos. La pandemia los había convertido en verdaderos animales. Yo siempre llevaba mi porte estudiantil de manera impecable. Yo era, sin exagerar, de los que llevaba más presentable su uniforme a clases. Hasta me metí un pañuelo doblado en triángulo en el bolsillo para más elegancia. Y cae la Verne. Dice que no llevo los calcetines correctos. ¿Desde cuándo han importado las calcetas? Nunca, jamás en la historia
historia hasta este preciso instante. Llevaba tobilleras y tenían que ser calcetines largos, calcetas largas. Bueno, ¿y por qué no le dice nada a todas las muchachas con calcetas arcoíris? ¿Ah? Entonces me cansé. Acudí a la psicología a desquitarme de la Bernie y de la supervisora Clarabelle. ¿Qué hacía en psicología escolar? Todos saben que los psicólogos escolares son de las peores basuras que existen. Y allí es donde entra Marsha. Ella me persuadió enormemente, mucho, bastante insistente en que acudiera a la psicóloga escolar. Era solo como mi tercer encuentro con ella. Me quejé de todo lo que me había estado ocurriendo y de lo que mencioné varios episodios atrás. El material para manualidades que nos obligaban a traer. La Vern estaba pidiendo más y le di más. Lo pasé con cada persona de la logia y todos le escupimos a su rollo de papel lustrillo para que con él se lustre su culo. La psicóloga se horrorizó. Y claro, yo también era imbécil. ¿Cómo se me ocurre confiarle todo eso a ella sabiendo que está conectada con los malos? Bueno, sé que fue una terrible estupidez de mi parte, pero aclaro que ella misma insistió al inicio en que yo podía contarle lo que fuera. Ella dijo que le preocupaba mucho mi visión del personal de la institución, que no era posible que yo pudiese opinar así, que la supervisora no era mala. Mi papá muy de vez en cuando tenía algún que otro momento de sabiduría y me dijo: Chris, todas esas viejas gordas solamente reciben un salario para que vayan de asiento en asiento con un garrote apaleando a quien creen que lo necesita, porque esa es la definición que ellas tienen de educación. Mi papá me aclaró que el modelo de educación a nivel mundial estaba en un estado terrible y que mejor solo esperase a salir. Pero claro, eso es complicado cuando toda tu vida es succionada junto a tus buenas emociones por el maldito colegio. Entonces, la psicóloga me llevó a la oficina de la supervisora Clarabelle y las dos se afanaron en venderme la idea de que ella no era una inquisidora, que no tenía nada en contra mía. Bueno, entonces, ¿por qué me hace todos los reclamos solo a mí? Había crimen y verdadero crimen ocurriendo bajo sus narices a manos de otras personas. Mis compañeros no eran los nerds, los bullies, los deportistas, las porristas. No, nada de eso. Aquí eran los contrabandistas, los adictos, los más adictos, las futuras mamás. Pero hablaré más al respecto en otra ocasión. La plática no quedó en nada y parece que luego de eso la maldita se calmó. Parecía. ¡Para afuera! Necesitaba relajarme y no dejar que el colegio consumiera mi vida. Entonces, mis amigos eran solo la logia o el club de las estresadas. Nancy me llamaba de la nada para pedirme a veces que le ayudara con sus tareas. ¿Nancy? Sí, Nancy. En un intento de ser más sociable, decidí no enviarla a comer cagada desde la primera vez que me llamó inadvertidamente y solo ayudarle de buena gana y a buena manera. La cosa llegó a tal punto en el que nos tratábamos de bestie. ¡Pero qué asco! ¡Ah! Ella hizo que me conectara con Seborrea Gale. Por allá del 2018, cuando solo llevaba 7 rechazos de noviazgo, a mis 11 años me había enamorado perdidamente de una muchacha llamada Gale. Yo admiraba cómo lucía su divinidad y belleza en el salón cuando estábamos juntos en clase. Rara vez llegó una persona a parecerme tan hermosa y hacerme sentir tantas cosas. Era de mis primeros amores. Sin embargo, ella no sentía lo mismo. No la culpo. Si no quiere, no quiere. Ni modo. No hice muchos movimientos, solo le compré una gaseosa en el 6º grado y ni siquiera la quiso. Pero un día me dejó una tarjeta y con una de sus amigas me ilusionó diciendo: recibirás correspondencia de Gale en este día. Yo imaginaba que mi ilusión sería más que eso y se haría realidad, pero no, era una tarjeta de broma que decía: para Christopher Alexander Goodman, ¡aléjate de mí! Y con corazoncito en la letra I y letras multicolor. Estaba herido, rompí la tarjeta en pedazos y simplemente me alejé. Años después es que Nancy, o la bestie, hace que reconectemos en esta ocasión. Gale seguía siendo muy especial en el umbral de mis sentimientos. La bestie, un día de la nada, me llama mientras estaba tomando la siesta en mi cuarto y me dice en tono muy intenso: ¡Bestie! ¡Declara tus sentimientos con Gale! ¡Declárate, bestie! Ella acaba de decirme que le daría una oportunidad a alguien para una relación.
Y mi corazón empezó a latir y le dije de forma muy elaborada cómo me sentía a pesar de los años. Me rechazó de nuevo. Fue el rechazo número 8 y ahora era el número 45. Está bien. Supongo que no debí dejarme llevar por lo que me dijo la peste. Y prometo que yo jamás le insistí de nuevo porque yo había aprendido para ese momento a respetar esa clase de cosas. Se podría decir que Gail y yo éramos amigos. Hablábamos muy poco, como una vez a la semana o dos. Un día Jeremy y yo, tratando de evitar ir solo a jugar LOL a la logia, queríamos a alguien más para jugar a cualquier otra cosa. A falta de tener a alguien quien estuviese disponible, invité a Gail. Le dije que Jeremy no muerde en tono de broma. Dijo que no. Bien, pasan las semanas, quizás los meses, y me escribe un número desconocido. Y me dice... Soy el mejor amigo de Gail. Solo quiero decir que ya, de verdad, deja de insistirle con tener una relación amorosa. Ella no es capaz de decírtelo, pero yo sí te lo voy a decir. Veo cómo la pones incómoda con tus roces. Y yo le dije, bueno, somos amigos y ya, a duras penas le hablo. Y desde que me dijo que no he vuelto a insistir de ningún modo. De hecho, me interesa otra persona, le dije. A mí no me interesa quién te interese. Esta amistad la hace sentir hostigada. No te pone un alto porque le apena, pero ha llegado al punto del acoso. ¿Cuál acoso, hombre? Yo no hice nada. Yo le aclaré a este tipo que solo fui lo más respetuoso y amable que pude. El imbécil me respondió: ya, es en serio, tú no entiendes, la agobia tu insistencia de amistad. Yo no le insisto, carajo, no le hablo para casi nada. Pero lo que este tipo cree es que yo seguramente averigüé dónde vive para llegar a insistirle con un ramo de flores y un oso de peluche gigante con su nombre. La misma Gail dijo que estábamos en buenos términos y que éramos amigos. Este sujeto me dijo que la gota que había derramado el vaso fue aquella vez en la que la invité a jugar con Jeremy. Le dije que bien, si quiere que me aleje, me alejo. Ah, no, pero este maricón hijo de puta sigue imponiendo su pechito y me dice, ¿viste? ¿Sabes entender? Vete al demonio, jamás le hice nada malo. Y él responde, alabados entonces. ¿Por qué me tratan así? No la insulté, no le falté al respeto, ¿sabes? Si en verdad se siente así, que me lo diga ella. Quiero oírlo de ella, no voy a dejarme hablar así de su mandadero. Escribía Seborrea Gail. Adivinen por qué le llamaba así. Oye, ¿tú crees que aún yo quiero tener algo contigo? Nunca te insistí frecuentemente ni te acosé, le dije. Un número desconocido que dice ser tu amigo acaba de quejarse al respecto. ¿En verdad te sientes acosada solamente porque te invité a jugar con Jeremy? Sí parece que quieres algo conmigo aún, me dice. Las personas que han leído este chat, porque dejo que los lean quien quiera, dejo que quien sea lea mis chats y que quien sea tome y haga lo que desee con mi celular. Momento, ¿te estás quejando de que te sientes acosada tú cuando eres tú la que deja que cualquiera entre a tu celular y que lea los chats que quiera? Bueno, me dijo tal cual. Siento pena por la otra pobre mujer a la que tú vayas a ilusionar. Eres un hombre que ha caído muy bajo. ¿Y saben, audiencia? Sí, he caído bajo. Pero no porque yo le dé problemas a las personas. En verdad, no me gusta meterme con nadie siempre y cuando ellos no se metan conmigo. Sino porque situaciones enfermizas como esta me quitan todas las ganas de siquiera acercarme a otras personas. He caído bajo porque casi todos mis recuerdos acaban siendo malos, y es por gente obsesiva que siempre busca darme problemas. Me dijo que no me atreviera a hablar mal de su mejor amigo, que ni hablara de sus pésimas actitudes porque yo le caigo re mal. ¡Qué maldito asco! Lo siento, una pausa, de verdad, qué asco. Que soy insoportable para él. Él solo habla sin filtraciones, sin importar cómo se sienta nadie. Estoy con él ahora mismo, me dice, en mi cuarto. Ya leí todo lo que dijiste. Y sí, te dije que éramos amigos, pero nunca te di el visto bueno a que tomaras confianza. Alguien tenía que jalarte las riendas, me dijo, como si yo fuese su sucio animal. Resulta que el amigo de Gail le había quitado el celular y escribió la última parte. Y pone, no soy mandadero de nadie, te ha hablado Kun. Ajá, se hace llamar Kun.
Eso lo dice todo. Seguramente con ese te habla Kun. El pobre soquete sintió que estaba tirando con estilo el micrófono en el escenario luego de un duelo de rapeo estilo libre. Pero si me lo preguntan a mí... Noticia: un ofensor contra la CGC ha emitido por chat sin revelar su identidad un montón de estupideces dichas contra mí. Yo, con los mayores expertos, es que hemos dibujado un retrato de cómo podría verse esta posible escoria. ¡Pero qué asco! Así que este humilde presentador, en nombre de toda la CGC, es que le dice a Seborrea Gale y a Kun que les vendría muy bien utilizar esto. Y bueno, también yo, en compañía de mi referee, es que les digo, par de escorias, ¡para afuera! No volví a hablarle a Gale. De hecho, gracias a ella aprendí una nueva palabra: narcisista. Reflexionando me puse a pensar en qué verdaderas fuentes de problemas me tenían tan estresado. El Club de las Estresadas, eso es. Gracias a quién me metieron de intermediario en ese dilema amoroso del que hablé al inicio. A Marsha, porque ella me conectó con esas personas. ¿Quién me conectó con la psicóloga que luego me daría grandes problemas en el futuro? Marsha. ¿Quién me conectó con el estúpido de Kevin? ¿Que quién era Kevin? Este es Kevin, solo mírenlo, es un completo idiota. Pues fue Marsha. ¿Quién tenía lazos con Nancy? La Bestie. Y con Seborrea Gale. Marsha. Si les llamaba el Club de las Estresadas era por una buena razón. Un día te mostraban una cara muy amable y dulce, pero al siguiente te revelaban cómo eran de verdad en su interior para luego volver a actuar como si no hubiese pasado nada. Un día había drama, 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 y al otro éramos un grupo de grandes amigos. ¡Injuria! Me habían dado ya muchos problemas aparte de los que mencioné. Entonces, un día se organizaron para salir al cine. Después de clase. Me invitaron. Gale se había dado cuenta de que tal vez, Solo tal vez, había exagerado un poco. así que se disculpó conmigo un día de la nada en la salida del colegio. Pero yo aún no me sentía seguro. Fui a ver Doctor Strange 2 con ellos, que por cierto, vaya película más espantosa. No paraba de pensar en que esta gente solo daba problemas. Revelaban las bestias sarnosas que traían por dentro y tú simplemente te quedabas allí, de pie, tratando de enfrentar, pero no puedes hacer nada. Estás completamente indefenso. Estás en una jungla. Y bueno, finalmente, luego de sentir un completo asco por haber estado en esa película... Bueno, ¿y por qué asistí entonces? Bueno, número 1. Quería palomitas para acompañar la entrada en el juego de béisbol, ¿o no, fanaticada? Número 2. Quería hacer mi no doble, no triple, quadruple play oficial. Le dije a Marsha, el núcleo de ese grupo, una breve pero directa plática que se resume a mí y al umpire diciéndole a los 4, con ella como representante, ¡para afuera! Kevin, ¡para afuera! Nancy, ¡para afuera! Seborrea Gale y si quieren su hediondo y pedante amigo Kun, ¡para afuera! Y de nuevo, ¡para afuera! Y en este gran final, Marsha, ¡para afuera! Largo de mi campo, largo de mi estadio y especialmente largo de mi show. Y con eso quiero que se vayan todos aquí tras este juego. Si tienen pegostes infecciosos en su vida que no hacen nada más que traerlos a los problemas y conectarlos con personas que solo les causan estrés, no teman en cortar el contacto si es necesario. Sí, yo al menos todavía tenía que hablarles porque desgraciadamente estaba con ellos en mi trabajo investigativo obligatorio anual, pero ya nunca más les hablé, más de lo necesario. Así que si se encuentran un día en una situación similar, llamen a su umpire, ajustense la gorra, mastiquen su goma y ambos digan ¡para afuera!